Buenos días, mi nombre es Mijail Rojas, yo soy profesor e investigador del Centro de Investigación en Neurociencias y del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad de Costa Rica. Y bueno, el día de hoy les voy a compartir algunos conceptos básicos generales sobre las neurociencias y sobre el desarrollo humano que son elementos que eventualmente podrían ser de utilidad para sus carreras. Ya desde hace algunos años he estado colaborando en este curso y en este caso particular, dadas las condiciones de salud que todos conocemos, pues ha tocado hacer la participación vía remota, ¿verdad? Entonces, bueno, espero que la clase les sea de provecho y que cualquier duda o consulta la puedan hacer por los medios que aparecen precisamente en esta diapositiva. Y bueno, en primer lugar, el punto de partida para esta clase es hacernos la pregunta sobre qué son las neurociencias. Eh, Bueno, en primer lugar, tenemos que decir que las neurociencias son un conjunto de disciplinas las cuales se abocan al estudio del sistema nervioso, ya sea central o periférico. Esto es más que todo un campo donde convergen distintas disciplinas, distintos profesionales, y a pesar de que en la actualidad existen grados y posgrados específicamente en las neurociencias, en general dentro del campo se pueden encontrar profesionales de muy distintas áreas siempre y cuando se encuentren precisamente interesados en lo que tiene que ver con el estudio del sistema nervioso, ¿verdad? En este sentido, podemos encontrar elementos que van desde lo más clínico, en el caso, por ejemplo, de la utilización de imaginería, por ejemplo, el electroencefalograma o tomografías computarizadas, hasta lo que tiene que ver con el, el uso de animales para experimentación, ya sea a través de técnicas de manipulación genética o análisis comportamental sobre cómo distintos elementos del contexto afectan el comportamiento y eventualmente el sistema nervioso central. Entonces, cuando hablamos de neurociencias, hablamos de un conjunto de disciplinas que estudian el sistema nervioso central mediante diferentes metodologías. Pues es entonces precisamente gracias a la convergencia de este grupo de disciplinas interesadas por el estudio del sistema nervioso, que podemos intentar comprender y entender sobre cómo funciona el sistema nervioso, en este caso el sistema nervioso central, así como cuáles son las diferentes o los diferentes elementos que podrían afectar al sistema nervioso central en el caso, por ejemplo, de trastornos neuropsiquiátricos o neurodegenerativos. Y en el caso particular que creo que nos interesa más en esta clase es cómo la función natural y normal del cerebro se relaciona con los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es decir, se busca comprender cómo funciona el sistema nervioso central precisamente porque nos puede ayudar a comprender y mejorar las estrategias de enseñanza-aprendizaje. Es entonces precisamente sobre este último punto sobre el cual vamos a ahondar en algunos aspectos particulares de interés. En el caso de este momento nos vamos a enfocar en algunos elementos particulares de los sistemas de aprendizaje y memoria como elementos básicos fundamentales para que los individuos puedan evidentemente interactuar de forma adaptativa con su contexto. Como punto de inicio es importante precisamente partir de cuál es la base fundamental de nuestro sistema nervioso. Como ustedes probablemente se imaginarán, estamos hablando de la neurona como unidad básica funcional de este sistema complejo, la cual en general se encarga de transmitir, recibir y procesar información. Entonces, este es un concepto fundamental, precisamente saber que la neurona es esta unidad de procesamiento, transmisión y recepción de información básica del sistema nervioso. Recibe múltiples inputs o llegadas de información y posteriormente, entre comillas, decide si comunica o no el mensaje, así como el tipo de mensaje que comunica. Este puede ser binario, es binario más bien en el sentido de que la neurona implicada ya sea que transmite o no transmite el mensaje. En este punto es importante tener claro que la transmisión no puede ocurrir más o menos, es decir, o ocurre o no ocurre. Y esto es un elemento fundamental del sistema nervioso central.
Otro aspecto importante a tener en consideración respecto a la comunicación neuronal es que está implicada en absolutamente todos los procesos que impliquen de alguna manera la cognición o la percepción, es decir, desde elementos tan básicos como sentir hasta elementos tan complejos como el desarrollar un razonamiento matemático complejo implican la comunicación neuronal de estas células. Y en este caso que ustedes ven ahí una imagen, se observa precisamente lo que podríamos denominar como disparos neuronales, que son esas esos pequeños círculos o bolitas que se ven alumbrando. Eso se hace gracias a la inserción dentro de estas células de unos químicos que son fluorescentes y que precisamente cuando ocurre este disparo, esta fluorescencia incrementa y podemos observarlo como se ve en la imagen. Entonces, prácticamente todo lo que hacemos está mediado directa o indirectamente por este proceso sencillo de recibir información, procesar y transmitir información de parte de las neuronas. Podemos decir entonces que la comunicación neuronal podría componerse de varios elementos muy importantes que tienen que ver desde la adquisición, el procesamiento, almacenamiento y asociación de información para desplegar respuestas funcionales. Es decir, esta comunicación neuronal está implicada en todos estos elementos que son fundamentales para los individuos. Y como elemento fundamental de esta comunicación está lo que denominamos sinapsis, que es el contacto funcional entre una neurona y la otra neurona. Es decir, es ese espacio de cercanía que existe entre una y otra, a través del cual, como se ve en la figura, se logra liberar una serie de sustancias químicas que permiten la comunicación de una neurona a la otra. Es decir, estas pequeñas bolitas que se observan en esto que parece como un botón y que van saliendo a un espacio que denominamos espacio intersináptico, son las unidades que permiten transmitir la información de una neurona a la otra. Esto es importante de tenerlo claro porque precisamente cambios en la composición química, en la cantidad de elementos, así como en el tipo de interacción que ocurre entre estos neurotransmisores y las neuronas implicadas, cambia profundamente la capacidad de comunicación entre las neuronas. En el siguiente video vamos a ver una serie de representaciones de todos estos diferentes niveles que componen lo que nosotros denominamos sistema nervioso, que va desde los elementos muy celulares, como los que les acabo de comentar, hasta los elementos más generales, macroanatómicos, que tienen que ver precisamente con cómo funciona el sistema nervioso central.
Tal como se muestra en el video, el cerebro está compuesto de un montón de elementos macroanatómicos, es decir, son elementos grandes del sistema nervioso que están normalmente asociados con funciones particulares. Si bien estas funciones no son totalmente exclusivas en algunos casos, sí podríamos decir que en general hay una distribución neuroanatómica de las funciones en el cerebro. En este caso, aquí vemos coloreadas algunas de las regiones macroanatómicas más importantes en términos de funciones, las cuales nos pueden dar a entender un poco cómo funciona el cerebro. Solo para hablar de algunos casos particulares, podríamos identificar que, por ejemplo, lo que vemos en esta área roja del frente es lo que denominamos como corteza frontal, en donde se alojan muchísimas de las funciones cognitivas superiores que normalmente nosotros asociamos con la inteligencia, por ejemplo. Mientras que en otras regiones del cerebro, principalmente en la región posterior, por ejemplo, lo que se observa en estas regiones de acá atrás, la número 1 y la número 7, normalmente están asociadas con funciones que tienen que ver con la recepción de información de tipo visual, así como con la integración de la información visual con otras fuentes de información. Entonces es una zona principalmente de relevo y de procesamiento todavía muy básico. Y en este caso se vuelve particularmente importante el conocer estas distribuciones funcionales porque a lo largo del desarrollo el crecimiento y la maduración de las regiones tiene una forma particular que es más o menos como se observa en esta imagen de acá, que es de la parte más posterior hacia la parte más anterior. Esto que estamos viendo acá, que es la zona frontal, como le mencionaba inicialmente, que es esta misma de acá, se desarrolla ya muy tarde o muy avanzado en el desarrollo de los individuos, es decir, se termina de desarrollar ya entrada digamos, los 20 años, un poco más tarde en los hombres, un poco más temprano en las mujeres. Entonces existe una correspondencia entre las zonas que van madurando y las capacidades que los individuos van desplegando a lo largo de su vida. Y precisamente como les mencionaba anteriormente, existen grandes regiones que podríamos categorizar respecto a su función. Los lóbulos son precisamente unidades funcionales bastante grandes que suelen estar asociadas con capacidades muy particulares. Por ejemplo, en el caso de la región o del lóbulo occipital que vemos aquí en un color rojo, se encarga precisamente de lo que es la recepción, integración e interpretación de la información visual. En el caso, por ejemplo, del lóbulo parietal, que está aquí en amarillo, se asocia principalmente con la recepción de información de tipo táctil, así como la integración multisensorial. Respecto al lóbulo temporal, que está aquí en verde, está asociado con la recepción y procesamiento de información auditiva, así como con diferentes capacidades asociadas a la comunicación y lenguaje. Y por último, como les mencionaba en la diapositiva anterior, el lóbulo frontal está implicado principalmente con capacidades cognitivas superiores como la capacidad de planeación, de memoria de trabajo y en general de todo lo que tiene que ver con razonamiento complejo. Otras regiones que son sumamente importantes en lo que tiene que ver con el aprendizaje, la memoria y la regulación del comportamiento son lo que se denominan como regiones subcorticales. Las que vimos anteriormente se encuentran ubicadas en la corteza y se denominan precisamente lóbulos de la corteza. En este caso, esta formación neuroanatómica que vemos aquí se le denomina de forma general como sistema límbico e integra distintas estructuras encargadas del procesamiento de información de tipo emocional y motivacional, así con todo lo que tiene que ver con el aprendizaje y memoria en etapas tempranas. En general podríamos decir que esta región se encarga de pasar información de memoria a corto plazo, es decir, de elementos que estamos recién adquiriendo, que tienen una duración relativamente corta en el tiempo, que puede ir de segundos a horas, y permite que esta información vaya siendo trasladada a lo que denominamos como memoria de largo plazo, que puede ir desde horas hasta meses.
Y a lo largo del tiempo, si esta información sigue siendo refrescada y sigue siendo utilizada, esta información se va consolidando en lo que denominamos como memoria de más largo plazo o de más larga duración, la cual puede tener una duración de meses, años o incluso a lo largo de toda la vida. En general, lo que afecta que tan bien se consolida esta información tiene que ver con el contenido emocional asociado a la misma. Entonces, entre mayor contenido emocional se asocie, normalmente hay una mejor consolidación de estas memorias. Y precisamente sobre este último punto asociado con el aprendizaje y memoria nos interesa precisamente saber a qué podemos referirnos o a qué nos referimos cuando hablamos de memoria y aprendizaje. En particular podríamos decir de manera muy amplia que tiene que ver con un conjunto de habilidades que permite adquirir, retener y recuperar información. Esto aplicado a distintos niveles. ¿En qué sentido? Que pueden haber elementos desde muy moleculares sobre qué proteínas están interactuando con otras para que esa información se mantenga, hasta elementos muy fáciles de identificar, como lo es el cambio comportamental. Normalmente todo lo que tiene que ver con el aprendizaje y memoria se divide precisamente en una parte de aprendizaje que tiene que ver con el proceso a través del cual la experiencia modifica el sistema nervioso y por tanto la conducta, y otra parte que tiene que ver con la memoria, que tiene que ver con cómo esos cambios se mantienen en el tiempo y se permite ser evocados o ser llamados en el momento en que se requieran para dar una respuesta funcional. Y evidentemente el proceso de aprendizaje y memoria cambia la forma en que se percibe, se actúa y se piensa, y por supuesto se planifica. Es decir, en este sentido el aprendizaje y la memoria no pueden ser considerados en ningún sentido de la palabra como una simple forma de almacenar información, porque conforme nosotros adquirimos estas nuevas formas de interactuar con el contexto, cambiamos también nuestra forma de ver y de relacionarlos con ese mismo contexto. Es decir, la memoria, el aprendizaje y la memoria afecta una amplia gama de elementos de la vida de los individuos, y evidentemente es uno de los pilares fundamentales de nuestra capacidad adaptativa como especie. Actualmente existe una gran cantidad de lo que se denomina sistemas de memoria que tienen la particularidad de enfocarse o tener una afinidad para ciertos tipos de información. En este caso, en este diagrama, vemos una de las clasificaciones más utilizadas, que en principio podría decirse que divide entre la duración de la memoria, que tiene que ver con aquella a largo plazo y a corto plazo. Y dentro de la memoria a largo plazo existen subtipos de memoria que podemos declarar o explicitar, como por ejemplo aquellos episodios de la vida cotidiana que tienen características de espacio y tiempo, es decir, una historia de nuestra vida, así como aquellos elementos semánticos que tienen un significado, por ejemplo, sabernos de memoria alguna canción o el significado de alguna palabra, entra dentro de lo que denominamos eh, memoria declarativa de tipo semántico. Y por otro lado tenemos información a largo plazo que no podemos explicitar o que no podemos decir abiertamente, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con habilidades. Es decir, la única forma de que podamos demostrar que tenemos una habilidad es ejecutando esa habilidad, no a través de lo que podríamos decir sobre la misma. Y como ustedes observarán, dentro de cada una de estas habilidades o de estos subtipos o sistemas de memoria, existen regiones que ya se han asociado funcionalmente con dicho sistema de memoria. En el caso de lo que vamos a hacer ahorita, vamos a comentar algunos de estos tipos de memoria que pueden ser de especial relevancia para el campo de la promoción de la salud. En este caso particular hablaremos de un tipo de memoria que se denomina habituación, que es una forma de aprendizaje no asociativo, no declarativo, es decir, que no se puede explicitar o decir en palabras, en donde la continua o prolongada presentación de un estímulo reduce la emisión de las respuestas típicamente asociadas con ese estímulo. Un ejemplo muy claro en este caso tiene que ver, en el caso de animales como los cuervos,
cuando están presentes, en un campo, por ejemplo, de trigo o de maíz, en la ausencia de ningún tipo de elemento que los espante, pues ellos van a estar ahí normalmente, y cuando se introduce un estímulo, en este caso como un espantapájaros, al ellos asociar esta forma con la forma de una persona, tienden a huir. Entonces, por un periodo de tiempo, esas aves van a estar alejadas del campo en presencia del espantapájaros. Pero conforme pase el tiempo y los animales vayan identificando que la presencia del espantapájaros no se asocia con ninguna otra cosa, va a haber una pérdida en la efectividad de este estímulo para evocar la respuesta de huida de estos animales. En el caso particular del ejemplo que les voy a mostrar ahorita sobre la habituación, se refiere a un experimento en donde un grupo de niños básicamente se les daba la tarea de jugar un juego en el que tenían que apretar cierto número de veces un botón, y cuando lo hacía entonces se les daba ya sea M&M's o se les daba papas fritas, en este caso eran Lay's. Entonces, a lo largo de un periodo de repeticiones de este mismo juego, los niños en este caso van desarrollando una habituación, o se van habituando a el consumo ya sea de las papas o de los M&M's. Sin embargo, en un momento dado, a los niños que estaban siendo recompensados con M&M's se les cambia la recompensa para papas fritas, y a los que estaban recibiendo papas fritas inicialmente se les cambia la recompensa por M&M's. Entonces, el simple hecho de haber cambiado la recompensa hace que los niños pues desplieguen todavía más la conducta que la que desplegaban inicialmente cuando se empezó este proceso de juego y de recepción de recompensas. Este proceso que se va viendo conforme va disminuyendo las respuestas es un proceso de habituación precisamente al tipo de recompensa que van recibiendo, pero en el momento en el que esa recompensa se cambia por otra que también es atractiva, entonces se incrementa enormemente la conducta desplegada hacia ellos. Entonces vean que a pesar de que la habituación es un tipo de memoria que es bastante primitiva, que está presente en un montón de microorganismos incluso, tiene un efecto poderoso sobre el comportamiento. Esto es otro elemento también que podemos encontrar en la vida cotidiana, por ejemplo, en las comidas de buffet, dado que tenemos tantísima cantidad de diferentes tipos de comida, cuesta mucho que nos saciemos a comer, y por tanto comemos más entre más opciones haya, ¿verdad? Esto es es una evidencia ya bastante bien fundamentada, en donde cuando ocurre nuevamente algún elemento que nos hace cambiar ya sea el tipo de consumo o el tipo de alimento que estamos consumiendo, tendemos a incrementar el consumo de comida, ¿verdad? Entonces, en el caso de la conducta de ingesta, todo lo que tiene que ver con la habituación, y en este caso la deshabituación, cuando se nos presenta un estímulo distinto, pues es de gran importancia para nosotros. Otra forma de aprendizaje, otro tipo de aprendizaje en memoria, es lo que suele denominarse como condicionamiento clásico, ¿verdad? O aprendizaje pavloviano, que tiene que ver con la asociación de un estímulo que anteriormente no tenía ningún significado o ninguna relevancia para los individuos, pero que posteriormente predecía una respuesta en estas personas, ¿verdad? Entonces es una forma de aprendizaje asociativo, como se entiende lo que acabo de decir, que hay que asociar una cosa con la otra. Es no declarativo porque se necesita emitir el comportamiento para que se sepa que hay un tipo de aprendizaje o este tipo de aprendizaje. Y como les decía, hay una respuesta incondicionada o que anteriormente era inocua que se asocia con un estímulo que también estaba incondicionado a ese primer estímulo. El ejemplo clásico es el del ejemplo de condicionamiento de los perros de Pavlov, donde inicialmente un perro tenía una respuesta que es incondicionada a la comida, es decir, la emitía naturalmente ante la comida, que era la salivación, pero tenía una respuesta cero o ningún tipo de respuesta ante un elemento sonoro, en este caso una campana. Pero a lo largo del tiempo, conforme se da un emparejamiento entre el sonido de la campana y la comida o la presentación de la comida, la simple presentación de la campana se asoció con la comida y por tanto produjo en el animal la misma respuesta de salivación.
¿verdad? Ese es el proceso de condicionamiento clásico o de aprendizaje pavloviano que describe la literatura. En el caso de seres humanos existe, digamos, un tipo similar de condicionamiento. En el caso nuestro es bastante más general, más cultural, más generalizado, que tiene que ver con la asociación, por ejemplo, de la Navidad con la Coca-Cola, que esto también tiene bastantes elementos históricos documentados a lo largo del tiempo, que en un inicio, por ejemplo, la Navidad o todo lo que tiene que ver con las festividades producía de forma incondicionada una respuesta positiva, de excitación emocional en las personas, y inicialmente la Coca-Cola no tenía ninguna asociación con eso, pero a lo largo del tiempo hubo una fuerte campaña entre la asociación de la Coca-Cola, de incluso de los eventos familiares, de lo que tiene que ver con, digamos, las fiestas o las festividades, y la Coca-Cola, y a lo largo del tiempo de la presentación de estos estímulos en conjunto, hay una suerte de asociación entre la Coca-Cola y la felicidad. De hecho, ahora es un claro estandarte, digamos, en los anuncios de Coca-Cola, donde ya el simple hecho de la Coca-Cola está asociado, perdón, con emociones positivas, y también con elementos culturales de las fiestas o las reuniones familiares, ¿verdad? Entonces, este es un elemento que también se observa en actividades de la vida cotidiana y que tiene un gran impacto, ¿verdad? Entonces, en un primer momento hay un estímulo incondicionado, es decir, que no produce, que produce de forma natural una respuesta que se va asociando con un estímulo que en un principio es neutro y produce una respuesta incondicionada, es decir, una respuesta que ocurre de forma natural. Para ponerlo otra vez en el ejemplo, en este caso, el estímulo incondicionado es la comida, la respuesta incondicionada es la salivación y el estímulo neutro en este caso es la campana. Y conforme se van presentando estos elementos en conjunto, entonces el estímulo que antes era neutro se convierte en un estímulo incondicionado y produce la respuesta condicionada, que en este caso es la salivación. Otro ejemplo que tal vez sea más cercano a nosotros, temporalmente hablando, es la asociación entre, por ejemplo, la playa o esto de las vacaciones, que normalmente produce un efecto de emocionalidad positiva sobre las personas, con el consumo de bebidas alcohólicas, en este caso de Bavaria, que de un tiempo para acá hubo una fuerte, digamos, fuerte diseño de campañas publicitarias en donde se asociaba precisamente la bebida de este tipo de cervezas con el ambiente de playa y digamos, de amigos y de fiesta, ¿verdad? Entonces, a lo largo del tiempo, ya de por sí, los elementos positivos asociados al consumo de cerveza se vienen a ver reforzados con el hecho de que se toma una cerveza cuando uno está en la playa, ¿verdad? O al contrario, de que uno se toma cervezas con el fin de sentir lo que uno sentiría cuando está en contexto, digamos, de amigos o de fiesta. Entonces, estos son elementos de aprendizaje o de condicionamiento clásico de aprendizaje pavloviano que se utilizan normalmente en la vida cotidiana. Otro de los tipos de aprendizaje en memoria que es de gran importancia para nosotros es el que se denomina condicionamiento operante, que es una forma de aprendizaje asociativo, no declarativo, en donde la frecuencia de aparición de una conducta cambia en función de su consecuencia. Y eso se observa con facilidad en el ejemplo de la rata que se ve en la imagen de la izquierda, en donde la rata, cada vez que presiona la palanca, recibe una bolita de comida. Inicialmente esa conducta de presionar la palanca no estaba instaurada en el animal, pero accidentalmente el animal, cuando la presiona, se da cuenta de que trae una consecuencia que es positiva. Entonces esa conducta de bajar la palanca va a incrementar a lo largo del tiempo, dado que la consecuencia que el animal recibe es positiva. Sin embargo, hay diferentes tipos de reforzamientos o de consecuencias asociadas a las conductas. Por ejemplo, en el caso de la rata, cuando el animal emite la conducta, recibe una consecuencia que es positiva y es a lo que se le denomina refuerzo positivo. Pero también puede estar el caso en el que cuando el animal o la persona emite una conducta, entonces se evita algo que es negativo para la persona. Por ejemplo, en el caso de un adolescente, por ejemplo, que no le gusta lavar los platos,
cuando espontáneamente ese adolescente, no sé, saca la basura de su casa y ya sea la mamá o el papá ve que emiten esa conducta, entonces le quitan el hecho de que tenga que lavar los platos, ¿verdad? Entonces está haciendo, o se le está quitando, perdón, una tarea que le es poco recompensante o que más bien le genera molestia cada vez que emite una conducta particular. Entonces, esto, una cosa de refuerzo positivo, cuando se le da algo a la persona que a esa persona le gusta en función de la conducta que emitió, y el refuerzo negativo es cuando a esa persona se le quita algo que no le gusta en función de una conducta que emitió. Por otro lado están lo que se denominan castigos, que tienen que ver con elementos que son de corte negativo. En el caso del castigo positivo es muy sencillo. Cuando la persona emite una conducta, esa conducta le trae una consecuencia que es negativa o que le es desagradable. Y por otro lado, el castigo negativo lo que implica es que cuando la persona emite esa conducta, entonces se le quita algo que le gusta. Por ejemplo, cuando un adolescente llega tarde a casa, los padres podrían, por ejemplo, quitarle el acceso al celular o a algún videojuego. Entonces eso constituiría un castigo negativo porque se le está quitando algo que a la persona le gusta. Y bueno, a continuación vamos a ver un pequeño video que ilustra de manera un poco divertida cómo ocurren este tipo de procesos de condicionamiento en contexto normal. Going out tonight, I'm feeling alright, gonna let it all hang out. Oh, really makes it cold, yeah, we can shout. No. Morning, Sheldon, come dance with me. No. Why not? Penny, while I subscribe to the many worlds theory, which posits the existence of an infinite number of Sheldons and an infinite number of universes, I assure you that none of them am I dancing. Are you fun in any of them? Okay, so Kim, the night manager, went on maternity leave, and her husband's name is Sandy, right? So get this. Her replacement is a woman named Sandy, whose husband's name is Kim. Wow! I know. What are the odds? Oh. Easily calculable. We begin by identifying the set of married couples with unisex names. We then eliminate those unqualified for restaurant work, you know, the aged, the imprisoned, and the limbless, for example. Next, we'd look at the set of people with... It's an amazing coincidence. Can we leave it at that? I'm sorry. Oh, Penny, it's as if the Cheesecake Factory is run by witches. Sheldon, it's as if you don't think I'll punch you. Come on, you guys, let it go. Fine, whatever. Are you finished? Well, thank you. How thoughtful. Would you like a chocolate? Yeah, sure. Thanks. What was that? You said be nice to Penny. I believe offering chocolate to someone falls within the definition of nice. It does, but in my experience, you don't. Oh, sorry, Sheldon. I almost sat in your spot. Did you? I didn't notice. Have a chocolate. Thank you. What's this cartoon called again? Oshikuru Demon Samurai. And it's not a cartoon, it's anime. Anime. You know, I knew a girl in high school named Anime. Anna Mae Fletcher. She was born with one nostril. Then she had this bad nose job and basically wound up with 3. You're here a lot now. Oh, am I talking too much? I'm sorry. Zip. Thank you. Chocolate? Yes, please. Oh, hey, Kim. Yeah, you know what? Hold on. Let me take this in the hall.
Okay. I know what you're doing. Really? Yes. You're using chocolates as positive reinforcement for what you consider correct behavior. Very good. Chocolate? No, I don't want... Sheldon, you can't train my girlfriend like a lab rat. Actually, it turns out I can. Are you saying that I am forbidden from applying a harmless, scientifically valid protocol that will make our lives better? Yes. You're forbidden. Bad, Leonard. Girl is freaky. Come again? Freaky. Freaky? Yeah, freaky. Have a chocolate. Thank you. I'm going to make some warm milk and then turn in. I trust if you two are planning on engaging in amorous activities, you'll keep the decibel level to a minimum. Of course. Thank you. You're so good. Unbelievable. Entonces, como vieron en el video, hay una serie de conductas que en este caso Sheldon, el personaje que tiene los chocolates, trata de reforzar. Entonces, cuando en este caso Penny, que es la muchacha, emite la conducta que a él le parece correcta, entonces él le da una consecuencia de tipo positiva cada vez que lo hace, con el fin de que se incremente la aparición de dicha conducta. Y también se observa en este caso lo que es el castigo positivo, perdón, en el caso de Leonard, cuando él le indica que, por ejemplo, deje de hacer ese tipo de entrenamiento con Penny, entonces en el caso de Sheldon lo que hace es tirarle un spray con agua, que en este caso es un castigo positivo. Es decir, cuando Leonard emite la conducta, entonces se introduce un estímulo que es en este caso negativo para él, como lo es el spray. Ahora bien, por otro lado tenemos otros tipos de memoria que son tal vez más cercanos a la cotidianidad, que tienen que ver con la memoria semántica, que es esta capacidad para invocar información de conocimientos generales. En estos son aspectos muy concretos, por ejemplo, que el mar está formado por líquido, por ejemplo, que las manzanas pueden ser rojas, verdes, amarillas, que el 15 de septiembre se celebra la independencia de Centroamérica. Son elementos de información muy particulares que tenemos la capacidad de almacenar y utilizar. Y por otro lado, en este caso, por ejemplo, este símbolo que aparece acá es un símbolo de bioinfeccioso, el cual tenemos fuertemente asociado con elementos a tener cuidado, en este caso. Entonces, el símbolo representa una serie de cosas, tiene asociadas una gran cantidad de información que nosotros conocemos y tenemos la capacidad de evocar. Y por otro lado tenemos la memoria episódica, que se refiere a todos aquellos eventos que tienen una categoría de espacio y tiempo, es decir, son elementos de la vida cotidiana que ocurrieron a lo largo de un periodo de tiempo en un lugar particular. Son básicamente los recuerdos que nosotros solemos denominar sobre eventos o acontecimientos. Entonces, por ejemplo, siempre suelo preguntar acerca del tipo de información que recordamos cuando éramos muy jóvenes, y normalmente el tipo de información suele estar asociada con elementos emocionales positivos o negativos. Y a continuación vamos a ver un video, en este caso está en inglés, sobre cómo es que podemos estudiar y comprender estos fenómenos asociados con la memoria episódica. Episodic memory is your memory for episodes in your life, so very specific autobiographical moments. It's always been a mystery why it is that children who are in their first 2 years of life are learning a lot about the world. They are learning the word banana, for instance, and yet we don't remember events from our lives before the age of 2. So
I wanted to explain both why we seem to forget all of the events of our lives between 0 and 2, despite the fact that we're learning, as I said, words and lots of facts about the world. And then why between the age of 2 and 6, our memories are, more fragmentary than they later will be. And look, there are all these containers. Do you want to open them? And let's look and see if any of them have any toys inside. Which one do you want to open first? So we came up with this procedure where kids go to 2 different rooms with 2 different experimenters, and those rooms look a bit different. They're described differently. One has clouds on the door, one has rainbows on the door. But in those rooms, there are 4 containers, the same 4 containers in the one room as in the other room. But the containers are also arranged differently. So there's many cues where the child knows, okay, now I'm in this room, now I'm in that room. And they also are shown that there's a specific toy in one of the containers. Let's say it's a turquoise shopping bag in one of the rooms. And the other 3 containers contain nothing. So the question is whether they remember which is the good bag in the cloud room and which is the good bag in the rainbow room. The very youngest children couldn't remember which container contained the toy, even when we cued them in a very, very supportive way, which is we gave them part of the toy. So if you give, those bubble juice things where you use a wand and you blow bubbles, if you give them the wand and you say, where's the bubble juice? They don't know. Now, suppose you don't give them the bubble wand. Now it's a little harder. Now the 2-year-olds can't do it. And in fact, the 3-year-olds really can't do it. And the 4-year-olds get a little bit better. And we documented a gradual progression. It's not really till the age of 5 that children top this out. Can you remember where a toy was in here? Was it there? Let's see. Oh my goodness, there they are. The part of everyday life that it relates to is that it's actually very important to social interaction to be able to remember these kinds of experiences. So, for instance, if your mother wants to know about your day in school, it's important to her that you say whether or not you played with your friend Penny, whether or not you did well on your spelling test, those kinds of things. And in fact, your parents are probably going to be a little dismayed if you can't remember if Penny was in school today, or whatever, don't answer about did you like your peanut butter sandwich and these kinds of things. So it is very important to coordinating our social experience to be able to have episodic memory. Entonces, de tal como se observa en el video, existe una progresión en cuanto a la capacidad que tenemos para asociar elementos de nuestro contexto con nosotros mismos y con el tiempo, ¿verdad? Y como mencionaba la investigadora al final del video, un elemento de particular importancia es lo que ella denomina como coordinación social, es decir, esa capacidad de hacer una especie de triangulación entre las experiencias vividas, el tiempo y otras personas. Y eso se va desarrollando de manera progresiva a lo largo del tiempo hasta que más o menos tenemos la capacidad de integrar esa información por nosotros mismos sin la necesidad de tener esta coordinación con los demás, ¿verdad? Por eso lo que ella mencionaba de que algunos elementos tienden a recuperarse de forma más fragmentada respecto a cuando estamos más pequeños, y posteriormente vamos teniendo la capacidad de recuperarlos de manera más general o más global. Ahora bien, un aspecto que hay que tener en consideración, que es muy importante, se refiere al hecho de que el aprendizaje de la memoria, como les comentaba anteriormente, no se encuentra aislado, sino que está íntimamente vinculado con los procesos motivacionales y emocionales, los cuales afectan de manera muy profunda a los sistemas de aprendizaje y memoria. Como les mencionaba antes, yo suelo preguntar cuál es su recuerdo más antiguo, y normalmente las personas suelen asociar estos recuerdos o tienden a tener recuerdos muy antiguos, incluso de 2-3 años de edad, y normalmente están asociados con elementos de tipo emocional.
Entonces, esto es algo que nos trae a colación el hecho de cómo interactúa el aprendizaje y la memoria con las emociones. Entonces podemos definir precisamente las emociones como un conjunto de respuestas fisiológicas y subjetivas que son normalmente inmediatas ante estímulos que pueden ser percibidos o recordados, es decir, que se pueden experimentar en el mismo momento o bien ser evocados mediante la memoria y que tienen una valencia emocional negativa o positiva. Cuando hablamos de valencia nos referimos a si ese estímulo al que estamos respondiendo tiene una capacidad de ser buena o mala para las personas o los individuos. Es muy importante destacar que las emociones tienen la funcionalidad de señalizar este valor del estímulo, es decir, qué tanto puede aportar o más bien poner en riesgo la preservación, la vida y la estabilidad de los organismos. Por supuesto que está íntimamente vinculado, como ya les mencionaba, con el aprendizaje y el contexto, y de una manera las emociones modulan el aprendizaje, pero de otra también el aprendizaje y lo que conocemos sobre nuestro contexto y sobre los estímulos sobre los cuales respondemos emocionalmente también afectan nuestras reacciones. Evidentemente generan cambios fisiológicos que tienen un retrocontrol consciente. Esto lo que significa es que cuando nosotros respondemos a un estímulo que tiene una valencia emocional, sentimos en nuestro cuerpo cambios que nos hacen conscientes de que hay algún elemento malo o bueno al cual tenemos que responder. Y estas reacciones evidentemente son acordes en la mayoría de los casos con la valencia del estímulo. Como les mencionaba también, existe lo que se denomina como modulación cognitiva, y es que tenemos la capacidad de conscientemente modular en cierto grado esas respuestas emocionales, y además las respuestas fisiológicas también tienen la capacidad de modular nuestra respuesta cognitiva. Y en este aspecto, perdón, en esta diapositiva es importante tener en consideración la diferenciación entre lo que son emociones y estado de ánimo, que en general vean que estamos hablando que las emociones son elementos relativamente puntuales que tienen una duración corta en el tiempo, mientras que otros conceptos normalmente utilizados como lo que es el estado de ánimo normalmente se definen como estados más difusos a lo largo del tiempo, es decir, estados más constantes que tienen una duración de horas, días e incluso más tiempo. Y por otro lado está lo que se suele denominar como sentimiento, que principalmente se refiere a atribuciones subjetivas a emociones particulares o a conjunto de reacciones emocionales. Es decir, alrededor de esta respuesta emocional existen un montón de atribuciones que hemos depositado sobre ellas. No son, en el caso de las emociones, respuestas muy concretas y rápidas, sino más bien son atribuciones subjetivas en muchos casos, principalmente de corte casi que teórico sobre cómo se asocia una emoción con otra cosa. Y uno de los casos particulares en lo que se refiere a sentimientos es precisamente el sentimiento del amor, que puede generar una serie de emociones, pero que no se concentra en una única específicamente, ni tampoco tenemos la capacidad de asociarla a un único concepto, ¿verdad? Entonces, sí existe una diferenciación entre lo que son emociones y sentimientos y estado de ánimo, aunque de igual medida todos estos conceptos o tipos de respuestas emocionales influencian de forma muy profunda el aprendizaje y la memoria. Si bien inicialmente los estudios sobre en las emociones describían, en este caso, 6 emociones básicas, hoy sabemos que existe una amplia gama de ellas, aunque podríamos hablar que en general se encuentran precisamente el gozo, la alegría, tristeza, miedo, ira, sorpresa y disgusto, que son emociones o reacciones emocionales muy básicas y que tienen una íntima vinculación con la preservación de los organismos o de las personas.
Es importante destacar también que se ha descrito ampliamente que muchas de estas respuestas emocionales tienen independencia cultural, es decir, que se encuentran presentes en diferentes culturas a lo largo del mundo y que además tienen una independencia del aprendizaje. Esto lo que significa es que nosotros reaccionamos naturalmente a ciertos estímulos sin que tengamos que aprender a reaccionar a ellos. En este caso, lo que se ve en la fotografía de la derecha es precisamente la respuesta de un atleta que es ciega ante la pérdida, digamos, de una competencia, mientras que en el otro caso vemos a una atleta que tiene la capacidad de ver que reacciona ante un evento relativamente similar. Entonces, las expresiones faciales asociadas a estas emociones suelen ser bastante bien conservadas a lo largo de las culturas y suelen ser también independientes del aprendizaje. Más bien, si se quiere poner desde otra perspectiva, suelen ser innatas o son innatas. Y precisamente con el fin de ilustrar este concepto que denominamos valencia emocional, vamos a observar las siguientes imágenes, en donde podríamos identificar que una de ellas, la que está a la izquierda, nos evocaría o nos provocaría una reacción negativa bastante intensa, mientras que por otro lado la imagen de la derecha, máxima en estos tiempos, nos produciría pues básicamente lo opuesto, que es una reacción emocional bastante positiva, que digamos que en la mayoría de los casos no es súper intensa, sino que es precisamente algo más relajante, más positivo, pero de baja intensidad. Por otro lado, tenemos estímulos que también generan naturalmente respuestas emocionales positivas, como todo lo que tiene que ver con el componente sexual. En este caso son respuestas positivas más intensas, más fuertes. Y por otro lado tenemos estímulos que suelen estar asociados con respuestas emocionales negativas muy intensas.